Martín Tetaz, muy buenos días, la verdad un verdadero gusto hablar con usted. La última vez que conversamos, fue muy cauto cuando me hablaba de la situación de Argentina con los fondos buitres. Bueno, hoy le pedimos su opinión respecto a esto, al cambio, para para empezar conversando, a esta ida de Frávega y la llegada de Vanoli al Banco Central. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo lo está viendo usted, Tetaz? Por ahora con Castilla también, porque hay que verlo caminar, ¿no? A Vanoli hay que ver qué medidas toma, hay que ver qué margen tiene. En parte, un poco la lectura que están haciendo muchos de mis colegas es que bueno, me parece una cuestión casi obvia, es que la cuestión política por encima de la económica. De acá se ganó, Kicillof ganó una batalla interna que tenía con Fábrega, se va Fábrega, y parece que el que gana acá, el gran ganador, es Kicillof, recupera poder. Hay que ver qué margen de maniobra tiene Vanoli propio, y en segundo lugar, por los trabajos que uno ha leído de Vanoli, lo que sabe de su trayectoria, es un economista que más bien del estilo muy parecido al de Kicillof, de un corte más intervencionista, que ha escrito sobre racionar reservas, sobre racionar divisas. Es decir, que probablemente no veamos en todo caso un giro, ni mucho menos, de la política que está teniendo el gobierno, sino en todo caso ahora una sintonía mucho más clara. En algún momento encontraba alguna resistencia del Banco Central, el propio Ministerio de Economía, y ahora parece que esa resistencia ya no va a estar más. Tetaz, acá al presidente del Banco Central saliente, por momento en estas últimas horas, después del discurso de Cristina, por sectores kirchneristas lo han tratado como si fuera más que un delincuente, el lobista, el tipo que operaba en contra, del propio gobierno, a favor de los bancos, todo eso, usted cómo lo analiza, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay un problema de fondo, que uno después puede ponerle el relato que quiera atrás o lo puede completar como quiera, pero el problema de fondo es que hay un problema de dólares. No hay dólares en la economía. Comparado con la situación de principio de año, hay dos novedades. Cuando el dólar se fue a 8 pesos en enero, ahora hay dos novedades más. La primera es que se vino abajo el acuerdo con los fondos buitres y todo lo que ya conocemos, y la segunda es que el precio de la soja cayó $200 y hoy está en $350 por tonelada. Esas dos noticias quieren decir que hay menos dólares. Entonces, evidentemente, el dólar debería reflejar esa escasez más grande que tiene, y es un poco la presión esa la que está teniendo en estos momentos tanto el contado con liqui como el dólar blue. Entonces, me parece que más allá de que uno pueda tejer historias conspirativas respecto de gente que especula, lo concreto es que el dólar está en un valor que no puede tener. Y por otro lado, si así fuera, uno debería observar en los próximos días que el dólar blue, si todo esto hubiera sido una confabulación, el dólar contado con liqui vuelve al rango de los 12 pesos o de los 11 pesos, y lo mismo el dólar blue, cosa que es bastante poco probable, ¿no? En este esquema, por lo que usted me está diciendo, el dólar puede seguir subiendo, el dólar blue, y si sigue subiendo, sin ser como en algún momento que algunos decían el dólar a 10 pesos cuando estaba a 2, a 3, a 4, hoy se puede pensar en un dólar muy, muy alto, arriba de 20 para el año que viene, ¿no? Sí, casi con seguridad, y se va a hacer el panorama, porque solamente por el tema de la inflación, es lo que se le agrega a los otros temas, ¿no? Pensemos que lo que el año pasado era el dólar de 10, este año cualquier cosa que salía a 10 pesos el año pasado, ahora sale 14, y hubo una inflación del 40% en el año. Entonces, si esta inflación sigue, lo que ahora vale 14 con un 40% más, bueno, el año que viene solamente por la inflación tendría que estar ya cerca de los 19 o 20 pesos. Si a eso le agregamos que el problema de la escasez de dólares probablemente se agrave, y sí, es altamente probable que estemos en un dólar arriba de 20 pesos, ¿no? Tetaz, usted no hace mucho en Facebook, en plena crisis, con el juez Griesa, con los fondos buitres, que todavía continúa, ¿no? Usted puso, es la inflación estúpido, y recién, o algo así, más o menos creo que puso, y ahora me vuelve a mencionar la inflación, ¿cómo impacta y cómo se sale de esto, Tetaz?
No, ese es el gran problema, porque en realidad ese es el problema que también genera que no sea muy difícil aplicar cualquier política, porque fíjense que estamos discutiendo ahora, por ejemplo, si las presiones del mercado para que se devalúe o no se devalúe, pero tampoco la devaluación es una solución si sigue el fenómeno inflacionario atrás. En enero ya se devaluó, parecía que se resolvía todo, pero claro, con la inflación que hubo desde enero hasta acá, cualquier cosa le salió 8 pesos en enero, hoy sale con 60, hubo 20% de inflación desde enero, entonces hay que devaluar de vuelta, y si nosotros lo devaluamos ahora, dentro de 4 o 5 meses estamos discutiendo si no hay que devaluar de vuelta. Entonces la cuestión de fondo, en el fondo, es obviamente la inflación, que es el tema que hay que resolver. Ahora, en ese sentido, uno ahí sí que es interesante la designación de Banoli, porque dice, bueno, va a persistir la política del Banco Central de financiar al Tesoro con emisión, o Banoli es una persona que puede plantarse en esa situación y decir, no vamos a financiar más. Parece poco probable. Va a persistir la intención del Banco Central que se venía viendo hasta ahora de sacar todos los pesos que generaba la emisión de la economía subiendo las tasas de interés, también parece poco probable. Entonces, estas dos noticias desde el punto de vista de la inflación no son buenas. Sería un milagro que la inflación bajara en este contexto de Argentina, todo lo contrario, lo más probable es que se siga acelerando, ¿no? Y ese es un problema grave. Digo, por lo que usted me está diciendo, digo, acá en esto de cómo parar la inflación, estaríamos al margen en algún momento vamos a estar ahí al margen o al borde de un ajuste muy duro para los sectores trabajadores y para los sectores, esto del modelo inclusivo, ¿no?, que viven del subsidio, ¿no? Y lo que pasa es que el ajuste ese ya se está produciendo porque el nivel de inflación ya está muy por arriba de las paritarias y por lo tanto muy por arriba de los salarios. Es decir, en el mejor de los casos hubo sectores de la economía que consiguieron 30-31% de recomposición en paritarias y vamos a cerrar el año con 40% de inflación. Eso es un ajuste del 9% en términos reales a los salarios, que se suma al 2% que ya hubo el año pasado, porque las paritarias cerraban en 26 y la inflación fue 28. Entonces, con esos ajustes, que tal vez no son ajustes muy bruscos de golpe, pero que se van acumulando, la capacidad adquisitiva de los salarios cae, la de los subsidios también, y naturalmente eso implica una caída de consumo y un enfriamiento mayor de la economía. Es difícil de revertir esta situación en este contexto de crisis si no aparece algún financiamiento externo o algún aire que venga de otro lado, ¿no? ¿Y eso usted cómo lo ve? Y complicado porque no hay muchos visos de que haya solución respecto al tema del sector externo. Algunos tienen la esperanza de que esto de enero se destrabe. Yo también tengo la esperanza esa, pero realmente no hay señales en ese sentido. Uno no ve al gobierno predispuesto a cerrar filas en este tema en el mes de enero, sino más bien todo lo contrario. Pero bueno, ojalá haya una solución en enero, o no sé, se vence la famosa cláusula Rufo, ojalá sea cierto el planteo que se hacía de que no se podía pagar por la cláusula Rufo y se pague en enero, se resuelva la situación financiera y se empieza a aparecer financiamiento externo. De otra manera lo veo muy complicado. En esto de las complicaciones, para el gobierno siempre la culpa es del otro. Le pregunto a usted, en esto de la corrida de precios y la inflación, ¿qué culpa tiene el gobierno y qué es eso, el eterno juego empresarial de querer ganar? Que es parte de los negocios, es así, ni lo vamos a calificar, ¿no? Mire, si usted entra en la jaula de los leones, Carlos, usted entra en la jaula de los leones y lo come el león, ¿qué culpa tiene el león y qué culpa tiene usted que entró en la jaula de los leones? Y el león, en su naturaleza, se lo va a comer, digamos, ¿no? Sobre todo si tiene hambre. Y acá pasa una cosa parecida, es decir, los empresarios no son carmelitas descalzas, y que hay sectores que especulan, por supuesto que los hay, los hubo siempre, y hay sectores que están especulando con una crisis o con una devaluación, hay intereses como lo hubo siempre. Eso sería ingenuo negar la presencia de los intereses. Lo que pasa es que, claro, el león está, si usted después se mete en la jaula, ya la responsabilidad empieza a ser un poco más suya, ¿no? Es difícil de ver después, claro, uno lo ve que el león es el que se lo comió y le va a echar la culpa al león, pero lo concreto es que nosotros nos estamos metiendo en la jaula.
Y en esta metida de la jaula, y en esta entrada en la jaula, ¿qué apreciación hace del ministro Kicillof? Lo que pasa es que Kicillof empezó con un esquema y lo cambió, lo cambió o lo tuvo que cambiar, no, nunca vamos a saber cómo fue, sobre la marcha, ¿no? Kicillof empezó también con la lógica esta de que había que volver a los mercados financieros internacionales, resolvió el tema de los juicios que había en Ciali, o buena parte de los juicios, resolvió el tema de Repsol, resolvió el tema del Club de París. Hasta ahí Kicillof venía con un plan claro, digamos, no tiene ningún sentido que usted le pague 5.000 o 6.000 millones de dólares a Repsol si usted no piensa volver a los mercados financieros. ¿Para qué se gastó esa plata? Lo hubiera gastado en puentes, en escuelas, en infraestructura. Evidentemente, la intención del gobierno era recomponer la situación con el sector externo. Ese plan se cayó en junio, así cuando finalmente la Corte de Estados Unidos no quiso tomar el caso argentino, quedó firme la sentencia de Griesa y Argentina no encontró, no quiso, no buscó. Bueno, eso quedará para el análisis, pero lo concreto es que no arregló con los holdouts, y entonces nosotros se rompió todo ese esfuerzo que se venía haciendo, ¿no? Y se congeló esa situación. O sea que mirando el diario del lunes, el panorama es pésimo, porque cualquier indicador que miremos, la gestión de Kicillof es una de las peores. Creo que de los últimos 10 ministros de Economía de Argentina, ninguno tiene indicadores tan malos como Kicillof. Lo que pasa es que, claro, esta es una película que empezó de una manera y está terminando de otra. Por último, digo sin ser tremendista, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos en terminar con una situación como la del 2001, Tetaz? Lo que pasa es que es estructuralmente diferente. Hoy los precios internacionales de los productos que vendemos nosotros están 3 veces arriba de lo que estaban en el 2001. Entonces, el contexto internacional y las tasas de interés también están muchísimo más bajas. El contexto internacional es mucho más favorable que el que había en el 2001, y eso es lo que puede frenar un poco la situación. Y Argentina, además, viene desde un proceso de acumulación de muchos años, en lo cual eso genera un colchón desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los ingresos de todos los argentinos, que hace que no sea esto equiparable a la crisis del 2001. Ahora, por eso yo lo que veo más bien es un deterioro gradual, paulatino. No veo una explosión, digamos, como la de diciembre del 2001. ¿Y un próximo presidente puede parar esto, Tetaz? Sí, cualquier próximo presidente. Mira, ayer estaba dando una charla y me preguntaron esa pregunta: ¿qué presidente creía yo? Y nos pusimos a analizar los distintos presidentes que podrían ganar, digamos, cualquiera de los que están con chance. Acá va a haber un balotaje seguro, pero cualquiera de los que están con chance de entrar en ese balotaje. Y lo concreto es que cualquiera está rodeado de gente bastante racional que comprende el ABC de la economía, que es lo que hay que hacer ahora. Que cualquiera que asuma puede resolver esto. Tetaz, muchísimas gracias por la nota, un gran saludo y gracias como siempre. Un saludo, hasta luego. Gracias.